Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso Podcast. Un capítulo que de nuevo es relevante porque traemos otra nueva entrevista con una persona muy especial y una de las personas, me atrevo a decir, de las más relevantes del panorama jurídico en Twitter, en redes sociales. Juan Jesús, no sois vosotros, lo siento muchísimo. Es Teresa Pujol. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida No En Todo dudo Caso de Podcast. esas palabras, pero bueno, gracias. Un placer, no, gracias a usted porque sin duda comparto un poco esa visión que tenemos de que el derecho tiene que ir más de la mano del día a día y que muchas veces se opina gente que debería ser líder y ejemplo sin siquiera tener idea de qué dicen los textos legales, que al final es lo que rige mucho de la actividad. Bienvenida En Todo Caso Podcast, es un gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy y bueno, Toñín, Juan Toñín, lo mismo opino, Teresa, bienvenida En Todo Caso Podcast. Ya por fin, muchachos, artículo 26, como dice Toñín, una de las personas más relevantes en Twitter desde hace bastantes años, cuando tenía otro seudónimo que no era particularmente su nombre personal, sino Lady Crocs, si no estoy mal. ¿Por qué Lady Crocs, Teresa? Pues Lady Crocs hace referencia, Crocs es cocodrilo en inglés, la abreviatura, y los cocodrilos me gustan muchísimo. Es un animal que me parece fascinante porque, por un lado, hay expertos que dicen que son los últimos dinosaurios o los animales que quedan de la época de los dinosaurios, lo cual ya da a entender la resistencia, robustez y adaptabilidad al medio que han tenido. Y eso, pues, esa adaptabilidad, pues ya me encanta, y esa fuerza que demuestran. Y por otro lado, de modo paralelo, también son muy, muy cuidadosos y sensibles con lo que más quieren, que son sus crías. Las llevan en la boca, en las fauces, para trasladarla cuando nacen y salen de los huevos. Las llevan a los riachuelos y demás metidas en la boca. En un principio se pensaba que las devoraban y por eso también se decía que no tenían sentimientos. Bueno, pues uno nunca se acuesta sin saber una cosa nueva, porque esto no tenía ni idea. Bueno, pues esa digamos que esa dualidad del cocodrilo siempre me ha encantado. Siempre. Es que además no sé por qué, pero es un animal que siempre he ido a un zoo y me quedo fascinada. Están ahí hieráticos, pero pendientes absolutamente de todo, no se pierden un detalle. Y luego le antepuse el Lady para darle un poco, humanizar un poco el nombre, evidentemente. Oye, no deja de ser un animal bastante salvaje. 80.000 seguidores en Twitter, qué barbaridad. O sea, es una barbaridad. ¿Cómo llegaste a tener tantos seguidores? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Madre mía de mi vida. Justo la semana pasada estábamos hablando con Fernando Benítez, tal cual, y nos decía lo mismo. Conversábamos un poco y nos decía, oye, yo no sé cómo llegué a tener tanta gente que me sigue, pero lo cierto es que es un hecho y que seguro nunca te lo hubieras imaginado por lo que nos cuentas, pero que también hoy en día sentirás el gusto de poder comunicarte con tanta gente, ¿no? Y de que te escuchen y que muchos te usen como referencia. ¿Cómo llevas esa parte? Hombre, por un lado, evidentemente, no sé si calificarlo de privilegio, pero el hecho de saber que si tú dices algo tiene una repercusión, pues te hace sentir, por un lado, cierta responsabilidad, ¿no?, a la hora de a ver qué dices, y al mismo tiempo, pues esa especie de privilegio de poder decir, es que si quiero comunicar algo, se va a oír, se va a escuchar, se va a atender porque hay gente detrás. Y yo, por ejemplo, en ese sentido me aprovecho de esa repercusión cuando quiero hablar de autismo. Claro. O desmentir desde un punto de vista jurídico, pues muchas noticias que surgen y demás, comentarios sobre justicia, tribunales. Que nunca está de más porque la justicia... Bueno, estuvimos hablando con Fernando Benítez acerca de la necesidad que existe en que los juristas o las personas que saben estén desmintiendo muchas veces los titulares de los medios de comunicación cuando no se acercan tanto a la realidad, ¿no? Es una necesidad acuciante. O a veces es traducirlos, ¿no? Sí. Porque ponen el titular o hacen un comentario y a ti te llama tantísimo la atención que digan eso, entonces te metes en la noticia y dices... Sí. No tiene nada que ver lo que están diciendo con lo que realmente hay en la resolución o en la propia noticia. Totalmente. El clickbait que dicen, ¿no? Que para crear sensación y que la gente entre, pues hacen un titular sensacionalista. Correcto. Y pues eso, hay veces que pues traduces la noticia o desmientes, explicas, porque hay veces que también pues, no encuentran explicación a resoluciones judiciales si no sabes lo que hay detrás.
Claro, sí, justamente ese típico amarillismo. Y justamente ahorita estabas hablando de autismo. Me tomo atrevimiento de decir que tu hijo tiene esa condición especial. He escuchado alguna entrevista en donde te refieres a tus niños, lo importante que ha sido toda esta trascendencia y cómo lo has compatibilizado, bueno, con tu vida en la carrera jurídica, ¿no? No sé si nos quieres hablar un poco de eso, de cómo se lleva y, bueno, de la batuta que has tomado en darle visibilidad al autismo a través de los medios como puede ser Twitter. Bueno, pues cuando uno de tus hijos, o si en caso, cuando tienes que encargarte de alguien, de igual que sea tu hijo o tus padres, requieren una atención especial, pues evidentemente es un plus al que te tienes que dedicar y no siempre es fácil. Hace poco pensaba que todo esto de la pandemia nos ha perjudicado mucho desde un punto de vista emocional, desde muchos puntos de vista, pero en uno en el que yo no había llegado a caer hasta ahora, era que aquí en Aragón han restringido el horario, de manera que han hecho horario único y salen a las 2, a las 3 si comen. Entonces, eso te limita tantísimo la hora, el tiempo que tú le puedes dedicar a tu trabajo, que al fin y a la postre acabamos perdiendo todos. Sí. Tú, porque las horas que estás en el trabajo vas acelerado, porque sabes que vas con el cronómetro puesto, por las tardes que hay veces que tienes que seguir dedicándole, o por las mañanas madrugar dedicándole tiempo a tu trabajo y por lo tanto dejar a tus hijos de lado, o bien dedicarte exclusivamente a tus hijos y dejar un poco de lado tu trabajo. Y todo esto cuando tú tienes un hijo que requiere unas peculiaridades especiales, Claro. se agrava. Si encima a tu hijo le han quitado las terapias especiales que tenía para sobreestimularlo, ayudarlo y demás, se agrava más aún. Entonces, pues hombre, se está convirtiendo en una carrera de obstáculos. Sí, está claro. Claro. Yo creo que intentar compaginar la oposición, los estudios, en el caso de las personas que tengan que estudiar y opositar, que es lo mismo, con la vida familiar, ya nos lo estuvo comentando en nuestra anterior entrevista Fernando Benítez, intentando congeniar la familia y la oposición. Quería preguntarte cómo has congeniado este año tan difícil para todo el mundo el hecho de ser juez, de tener que llevarte, como dicen vulgarmente, el trabajo a casa los fines de semana, con la familia y con tu trabajo. Pues yo intento trabajar antes de que se despierten. Pero hay veces que, sobre todo mi hijo el mayor, el que tiene autismo, o que es autista, es que en esto hay gente que se lo lleva fatal. El nombre a mí me da igual. Entonces hay veces pues que se despierta antes de lo... Pues si yo me levanto a las 6 de la mañana, me ha pasado alguna vez ir a levantarme, a la que estoy enchufando el ordenador, abre el ojo. Entonces esos días pues ya no lo puedes compaginar, o lo compaginas pero a costa de endosarle una tablet o algo que no puede hacerle. Vamos, es una mierda. Ya, Claro, es complicado. rápido y sencillo. Bueno, entrando de nuevo al tema de las oposiciones, queremos saber tu punto de vista sobre las oposiciones. ¿Cuánto tardaste? ¿Cómo fue ese programa de estudio tan intenso para ser juez? ¿Por qué juez, no fiscal? ¿Sabes? Esas cosas que todo opositor le entrañan sus... Pues a mí me costó 4... ¿Se oye bien? Sí. Sí. Vale. Me costó 4 años, 3 meses, 4 horas y 2 días. O sea, que llevabas ahí la cuenta a rajatabla. Sí. Empecé a estudiar un 28 de marzo y te aprobé un 3 de junio a la 1 de la tarde. Pues 4 años, vaya. Madre mía. Sí. Debió de ser un día muy alegre, me imagino, después de tanto tiempo que te dieran la respuesta de, oye, bienvenida al cuerpo judicial, o sea, lo has logrado. Porque, bueno, la ansiedad que también poco se habla de esto, ¿no? De los nervios que a veces genera el tema de estudiar, de sentir que no te va a dar tiempo, que de pronto se te puede olvidar y hacerlo mal el día del examen, de la prueba. Son varias cosas que a veces se pierden, ¿no? Y en verdad es algo que muchas veces lo conversamos con amigos nuestros que quieren opositar y lo ves y ves el susto que tienen, ¿no? Porque hay como también mucho miedo de cara a opositar. ¿Crees que ese miedo es bien ganado? ¿Cómo tú te enfrentaste a esos 4 años de estudio para la prueba? Bueno, a ver, yo no fui una opositora al uso porque yo no tenía detrás de mí el respaldo económico, emocional de mi familia.
Entonces fueron unos años, pues si ya la oposición de por sí es muy dura, Sí. en mi caso fueron, pues yo creo que más por eso, por no contar con un apoyo económico, principalmente económico. Y es dura, o sea, es una oposición muy, muy dura porque le acompaña la exigencia personal que supone estar 11 horas al día durante 6 días a la semana estudiando. Claro. La tensión que se genera a los 2 días que tienes que ir a cantar, a eso le sumas toda la incertidumbre que implica opositar a algo que no sabes si en definitiva va a dar un resultado o no, si te va a servir de algo todo eso que estás haciendo. Porque si bien mucha gente pregunta ¿cuándo es la media de aprobar? Y la mayoría de las veces se responde 4 años, 4 o 5 años está la media, yo creo que la media está en no aprobar. Claro. Todos los que están estudiando la oposición, la media es que no se apruebe, que no se supere la oposición. Y hay gente que lo deja después de muchísimos años. Entonces, convivir con esa incertidumbre de lo que estoy haciendo, la juventud que estoy perdiendo, el dinero que estoy invirtiendo, al final va a resultar en lo que yo quiero. Sí, justamente. Es que eso lo he pensado muchas veces de que yo entiendo todo el tema de la preparación que hay que exigirle precisamente a quienes van a ser jueces. O sea, al final son la base de la justicia y de que se aplique bien la norma y demás. Pero ciertamente cuando uno es estudiante y ya acabas de terminar un grado, que ya ha sido bastante largo, 4 años, 5 años hace unos años atrás, pues 4 años más de estudio, si no cuentas precisamente con ese soporte o ese respaldo, que es muchos de los casos que conozco, pues a mí me parece bastante complejo, ¿no? Y creo que quizás a veces debería plantearse buscar otra vía para que la gente pueda entrar precisamente a formar parte de lo que es el sistema de justicia. Bueno, hay que recordar de la entrevista que hicimos con Estebanes, que justamente no aprobar las oposiciones no significa el final o como que todo esté desperdiciado. Es verdad que puede suponer para algunas personas, como se dice aquí, un palo muy, muy grande. Pero, sin embargo, bueno, podemos ver que por la experticia, por las capacidades, se puede llegar a ser juez sustituto o incluso otros son excelentes abogados. O sea, llevan estudiando muchísimos años la ley, cómo funciona el derecho y después salen siendo unos abogados espectacularmente capacitados. Pero yo le quería hacer una pregunta a Teresa y era, ¿tú crees que el sistema actual de evaluación es el correcto? Bueno. A ver, creo que es el más objetivo. Yo no sé si es el correcto, no lo sé. Yo creo que sí que debería poder impugnarse o cuestionarse los exámenes que se realizan, porque pues hay veces que eso, que te lo estás jugando toda una carta y resuelven con arbitrariedad y no puedes hacer nada contra eso. Y en cuanto al el tipo de examen que existe, pues a mí, por ejemplo, el test que lo pusieron cuando yo estaba opositando, empezaron a poner el test. A mí me parece un horror, porque es generar una mayor tensión, es una criba horrorosa, que no está basada en ningún... Porque además metieron luego el procesal. Entonces, esto obliga a que lo que se están preparando no se centren en el sustantivo primero y luego ir metiendo el procesal, sino que tienen que estudiar mucho de golpe, o sea, un bloque muy grande de golpe para el tipo test. Y a mí el tipo test particularmente sí que es verdad que es muy objetivo, es lo más aséptico, pero además el tipo test de siempre se ha dicho que no es un examen que pruebe los conocimientos, porque yo, por ejemplo, en la facultad probé, no me acuerdo qué asignatura, pero la probé al pito pito gorgorito. Eso es. Pues eso que dices, no he estudiado absolutamente nada, pues voy... Dilo más alto, Teresa, dilo más alto, porque que te escuchen todas las universidades de España. Los necesarios para aprobar, y yo saqué 14 puntos, me quedé toda loca, digo... Que te escuchen todas las universidades públicas y privadas de España. Porque... Yo voy a confesar que me pasó en administrativo. Yo odio el tipo test. Pero es que a mí lo que me pasa es que yo juego al pinto pinto gorgorito y acabo suspendiendo, ¿sabes? Y yo, bueno, en fin, yo soy feliz, ¿no? Pero sí me cuesta. Lo que pasa es que... A mí me ha pasado una vez, ¿sabes? Es una lotería. Y es que yo misma, que aprobé, digo, pues esto es súper injusto. Es que además el tipo test está configurado para el que sabe lo justo. Porque si tú sabes más... siempre vas a dudar eternamente entre dos. Totalmente porque es que había un caso que claro. no sé qué, claro. hay supuestos que...
Cuando no tienes ni puñetera idea, vas a lo loco. Claro. Entonces, es para el que sabe lo justo. Me está sirviendo Y como me bálsamo parece esta conversación ahora mismo, porque No. es que Eterno odia los test, Bueno, por Dios. muchachos, yo solo quiero decir No que puedo Teresa más. me ha dejado en evidencia. Dije que me gustan los test y ella afirma que es para los que Tú saben vas lo con lo justo. justo, Juan. Tú eres de los que va con lo justo al examen. Espero que mis profesores no vean este capítulo. Querrán pero censurarlo. definitivamente. A mí, o sea, eso de los test siempre lo he compartido y de hecho he hablado con amigos que están, por ejemplo, en Italia, por poner un ejemplo, otro país de la Unión Europea, y allá más bien casi todos los exámenes en la Facultad de Derecho son exámenes orales y te preguntan un tema y bueno, tienes que exponer el tema, contar Es un verdad. poco lo que sabes. Yo lo que creo es que en Derecho en general, ya sea por la vía de la oposición, la vía del ejercicio, se abusa del test. Sí, de sí, verdad sí. lo creo Sí, sí, es firmemente. cierto. Creo que O es sea, lo fácil. yo entiendo que a veces es complicado corregir y tal, pero al final el derecho, la razón del derecho es que todo depende. Depende de Exacto. cómo se justifique. Y yo creo que, bueno, y tú sobre lo sabrás todo yo mejor. creo que en derecho es muy importante expresarse. Ujú, correcto. Tú en un test no puedes saber si ese alumno, esa persona sabe expresarse con términos jurídicos. Totalmente. Correcto. Totalmente de acuerdo. Luego te llega un abogado y te dice emitir una sentencia y tú, ¿te tengo que qué? ¿Emitir una sentencia? ¿Qué cojones es esto? Pero porque no les en un oral te dicen eso y te ponen un 0 con ojos y sonrisa. Porque no puedes pasar un examen. A ver, mi marido es profesor de Derecho Procesal. Esto no es algo que no lo vean los profesores, porque esto es algo que lo saben todos los profesores. Claro. ¿Saben? Y no sé por qué hacen test, la verdad es que lo Bueno, desconozco. entiendo que será lo fácil, ¿no? También ahora con la pandemia es complicado. Pero O sea, se está en tirando un mucho. oral no tienen que corregir. Claro, Ya. No eso es es tan verdad. fácil, en Sí. un oral no corrigen. Claro. Te tienen ahí delante. Yo casi todos los exámenes de mi carrera de Derecho los hice orales, porque yo normalmente pedí, como trabajaba al mismo tiempo, siempre que decían, bueno, pues, y se juntaban los exámenes todos en la misma semana. Entonces siempre había profesores que te decían, el que lo quiera oral lo haremos tal día. Yo siempre levantaba la mano, porque así me iba descargando. Claro. Claro, luego me tiraba 2 meses examinándome, pero me iba descargando. Y en 10 minutos tenías el examen hecho y la nota puesta. Eso es verdad. Y en Sí, 10 sí, minutos sí. tú habías hecho el examen, sabías la nota y ese hombre ya tenía el examen y no tenía que corregir Y hay que ir nada. mucho más preparado. Sí, eso es Porque verdad. el profesor siempre te desglosa las preguntas. O sea, no es solo una pregunta, sino que las empieza a desglosar a ver qué tan profundo entras en la materia. Y tú practicas la oralidad. Claro. Sobre todo en Derecho. Sí, correcto, Practicas es así. la oralidad, el miedo escénico, todo Sí. esto. Y a Sí, mí, que sin duda yo es votaría siempre por los uno de los orales. aspectos más importantes respecto a la 100%. realidad. Bueno, dejando aparte los terroríficos tipo test, a mí me gustaría hacerte una pregunta que a mí siempre me habría gustado hacérsela a un juez. Claro, por supuesto, los jueces y magistrados tienen reconocido el derecho a la libertad de expresión, si bien su ejercicio está limitado por el ejercicio de sus funciones. Tú como juez, ¿cómo has vivido esta limitación? Es decir, ¿qué cambio ha supuesto en tu día a día de dejar de ser, o sea, no siendo juez y siendo juez al día siguiente? A ver, yo digamos que me autocensuro, me controlo en Claro. cuanto a las cosas que digo y cómo las digo. Entonces, pues, por un lado, el ALOP dice que nos prohíbe a los jueces hacer felicitaciones o censuras por sus actos a políticos y demás. Entonces, yo creo que tenemos libertad de expresión, pero al mismo tiempo tenemos ese límite. Luego, por un lado, también tenemos siempre tenemos que cuidar de esa sospecha de parcialidad o imparcialidad, ¿no? Muchas veces los legos dicen, ¿cómo que sospecha de imparcialidad? Es que, claro, no se trata solo de ser imparcial, sino que tienes que ofrecer una imagen de imparcial. Claro. Entonces, intentas cuando comunicas, cuando expresas, cuando preguntas y dudas o explicas, siempre intentas hacerlo desde un punto de vista meramente jurídico y aséptico. Y entonces yo, por ejemplo, en Twitter, que suelo interactuar con políticos, porque los políticos al fin y al cabo son los que redactan leyes, son los que comentan normativa o resoluciones judiciales, yo normalmente cuando los interpelo siempre me limito a hacerlo desde puntos de vista jurídicos, técnicos, legislativos, Claro. pero no en cuanto a su gestión política. Ajá. Porque si bien mi libertad de expresión podría ampararlo, Sí. creo que eso iría en detrimento de lo que la gente podría llegar a pensar que tengo. Y aún así me tildan. O
sea, Sí, sí. Sí, de Está hecho. claro. me va días. Hay días que soy roja y hay días que soy boxera. Y hay momentos en los que soy una feminazi y hay momentos en los que soy una machista, letrina machista me han llegado a decir. Va a ratos y a días. Entonces, pues piensas, pues si en cada momento soy una cosa, es que el sesgo lo tiene más el que lo lee que el que yo puedo expresar, ¿no? Claro, y justamente eso es lo que estábamos hablando del otro capítulo, que es súper interesante como la gente cuando tiene una postura, en lugar de intentar buscar los argumentos contrarios a ver si alguno desvirtúa la razón que cree tener, se centra en entrar en ese bucle de buscar argumentos que siempre lo reafirmen, ¿no? Sí. Como que siempre intente reafirmar que su idea es la correcta. Y son muy contrarios a las críticas, Eso. es súper curioso. Sí, a eso que tú le dices hay un concepto que se llaman las echo chamber, que son básicamente cuando tú simplemente es un concepto acuñado un poco en los países de habla inglesa, donde tú básicamente solo hablas con gente que opina igual que tú, o solo consumes medios que opinen como tú, y eso lo que hace es reforzar tu creencia o tu visión del mundo. Y te idiotiza. Sí, desde mi punto de básicamente yo creo que justamente creo que la inteligencia al final se trata de saber leer y ver para todos lados, porque yo creo que Claro, aquí exacto. tanto alguien de izquierda como Claro. alguien de derecha pueden decir algo muy coherente Claro. sin necesidad de agarrar y ya señalarlos, separarlos. Claro, es que si no vas como un caballo con la careta esta que les ponen, Sí, sí. ¿sabes? Los caballos de carroza que les ponen una careta para que no miren hacia los lados y es... Sí, así no, sí. A mí Sí, ya sí, me es pasó aquí, ridículo en alguna ya me ocasión. pasó una vez que antes que preguntarme el nombre me preguntaron que de qué partido político Increíble. era ¿En o qué serio? ideología me movía, y eso fue algo bastante sorprendente para mí porque digo, oye, yo creo que la persona está por delante, con las distintas ideas que pueda acuñar una persona, está por delante de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, compartir un poco esa visión y eso. Y acaba de mencionar de que has tenido algún encontronazo, ¿no? Que te han señalado en algún momento por alguna opinión que has dado. ¿Cómo has lidiado con eso? Porque al final, al ser jueza, siempre eso puede afectar de alguna manera, ¿no? A esa idea de imparcialidad que estábamos conversando hace un rato. ¿Cómo sueles llevar precisamente esa parte más crítica de cuando viertes tu opinión por una red, en este caso por Twitter, por ejemplo? Bueno, normalmente es que se suelen limitar a decirme que soy, pues eso, o boxera o roja. Entonces cuando les pregunto, ¿en qué basas eso? ¿Qué te hace pensar de mi comentario esto? Y hay veces que se limitan al adjetivo, entonces si no hay argumento no puede haber contraargumento. Y como Claro. no tengo contraargumento, pues paso del tema en cuestión. Y cuando me dicen, pues roja tal, entonces les enlazo igual o lo ignoro directamente porque digo, es que tú lanzas la piedra y tengo que ser yo la que acredite que lo que tú estás diciendo es mentira. Claro. Entonces, o bien lo ignoro, o bien le enlazo, oye, pues es que hace 2-3 días dije lo mismo respecto de esta persona que dio la casualidad de que es de otro partido Claro. político o de otro sesgo político totalmente contrario. Y entonces, pues te salen con cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces o lo ignoro porque veo que simplemente es la búsqueda de desprestigiar el argumento sin entrar en el argumento, o a la persona, si la típica crítica ad hominem. Entonces, pues muchas veces me limito a ignorarlo. Sí, sí. Y hay otras Esa es pues, mejor, que sí. pues ya pregunto, digo, pero ¿y esto por qué? Sí, sí. Porque me dices, ¿dónde ves tú? Ningún sí, estoy hablando de derecho. Sí, sí, Y sí. hacer También una quiero decirte, pregunta. si Sí, tienes que a mí gastar... lo que me impresiona de Teresa es de dónde carajo saca tiempo Sí, pero para eso te estoy prestarle imaginando. atención. Es lo que te iba a decir, si a tienes la que dedicar gente. tiempo a todas las personas que te contestan Claro. o te reprueban Increíble. tus acciones o tus tweets, pues vamos, te tiras la vida en Twitter contestando a las personas, ¿no? Bueno, nos gustaría hacer una breve introducción jurídica, ¿no? Para hablar un poco de derecho acerca de una proposición en concreto que está, bueno, digamos que se encuentra en la boca Está de en muchas boga, personas. sí. Sí, está en boca, es muy actual, que se trata del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Un anteproyecto que está generando, bueno, dudas acerca de los conceptos que pretende incluir básicamente en los tipos penales relacionados a las agresiones sexuales, a los abusos y sobre todo al tema del consentimiento. Quería saber, bueno, básicamente tú has estado instruyendo procesos penales, ¿no? Al respecto, y tú puedes tener una idea bien formada acerca de cómo es todo esto de la instrucción de los delitos de agresión y de abuso sexual, ¿no? Claro, y sobre todo si la nueva ley que se propone, ¿cómo va? Esa ¿Cómo sería va? la pregunta en general. Si va bien, si va mal, o sea, ¿cómo
¿Cómo va a grandes rasgos? ¿Cómo la ves desde una panorámica amplia en cuanto a tu experiencia? Yo el anteproyecto que leí, a mí particularmente no me gustó. Ujú. Tiene una técnica legislativa, como últimamente le está pasando al legislador, bastante deficiente, porque a mí me da la sensación de que van cogiendo cachos de frases, le van poniendo, quitando, y luego llega un momento en que le sale un engendro que es difícil de comprender, y cuando consigues entender un artículo solo en concreto, piensas, ¿y esto realmente para qué? Claro. Porque pues además es que la propia propaganda que están haciendo de esta reforma es el sí solo es sí, pero claro, esto ya está, siempre ha sido así. Claro. Y es que los delitos contra la libertad sexual se llaman así, contra la libertad sexual. Ergo no hay libertad, ergo no hay consentimiento, ergo ¿qué puñetas vas a meter? Claro. Sí, ya está. Correcto. Sí, de Entonces, hecho... no entiendo... Sí, No entiendo para qué quieren meterlo. Y luego, pues, el querer es que tampoco no es abuso, es violación. El querer unificar todos Sí. los conceptos Sí, en la es violación. un sinsentido. Es quitarle el peso a matices importantes que se pueden, que configuran justamente esas diferencias del tipo. Quitarle ese peso realmente pues puede llevar a penas muy injustas tanto a la alza como, No, y como a la yo creo que baja. hablando del principio de proporcionalidad, cuando existe una indiferencia valorativa entre los medios comisivos, ¿no? Entiendo que esto puede, como he leído, puede llevar a que los reos, los futuros reos, pues sientan indiferencia a la hora de cometer el delito de una forma u otra, porque al fin y al cabo, digamos que la pena o el castigo por parte del Estado va a ser el Un mismo. incentivo, ¿no? A la pena mayor que se decía antes con los delitos Sí. de terrorismo, precisamente. Si me van a castigar lo mismo por 10 que por 1000. Sí. Yo en este sentido, pues igual no queda muy técnico, pero podríamos citar a Shrek. En la primera película, Sí. sí, en la primera película él hace un paralelismo con las cebollas. Y yo creo que los delitos contra la libertad sexual se parecen un poco a esto. Es Ajá. una cebolla llena de capas. Ajá. Entonces, empiezas con un delito contra el abuso sexual, pongamos una persona que está dormida y tú empiezas a tocarla. Aquí no hay consentimiento porque no te lo está dando, porque no te lo puede dar porque está dormida. Claro. Entonces, empezamos partiendo de esa base. Y luego a partir de ahí le vamos añadiendo capas. Le vamos añadiendo capas en función de si tú la has drogado, de si además de estar abusando lo estás haciendo con otras personas, Claro. si además utilizas técnicos medios especialmente degradantes, si además le estás causando lesiones, si luego la despiertas y ella ya expresa un consentimiento claro, expreso y manifiesto, que es a lo que hace referencia la ley, creo que yo desde mi punto de vista innecesario, le agredes, le causas un mayor dolor o la tienes además privada de libertad. Entonces ahí vas añadiendo capas. Si tú a la cebolla gigante llena de capas le castigas lo mismo que la primera capa, ¿qué sentido tiene? Claro. Ninguno. Absolutamente ninguno. Es como, bueno, sí, es unificar. Pero ya no desde el punto de vista del autor, pongamos desde el punto de vista de la víctima. Claro. Tú dile a una víctima a la que le han pegado una paliza, la han tenido una semana encerrada, la han estado violando, le han estado abusando de ella durante una semana seguida, 10 tipos de manera ininterrumpida, dile que estos van a estar castigados con la misma pena que el que a una chavala le metió el dedo mientras dormía. Es tan injusto que es que no debería ser así. Y ojo que yo no estoy justificando ninguna de las conductas, ¿eh? No, a ver, no, es que no. aquí Sí, se sí. percibe enseguida. No justifico lo que no tiene justificación alguna es que ambas conductas se castiguen igual, porque el desvalor de la acción y del resultado es distinto. totalmente distinto. Sí. Y, Correcto. Es lo de siempre, la igualdad consiste no en castigar a todos por igual, sino en a lo diferente, distinto. Y si son dos acciones con dos resultados distintos, la pena también tiene que ser diferente. Absolutamente. Claro, si no es un sinsentido. Y de hecho me gustaría aprovechar, ¿no? Y mencionar aquí un par de principios que muchas veces se dejan de lado cuando estamos hablando de materia penal, pero que al final son la base del funcionamiento y del ordenamiento jurídico. Y estoy hablando de algo tan sencillo como la presunción de inocencia, que yo creo que hoy en día
se deja de lado. Y de hecho, precisamente este espíritu de la ley, en un informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial, una de las grandes críticas que hacía era precisamente que se estaba pasando por arriba este principio básico del derecho, ¿no? Y a mí me alarma bastante cuando yo veo que algo como el principio de la presunción de inocencia pierde o se le pretende restar su valor. Entonces, ¿cuál es la visión que se puede sacar precisamente que se pretenda creer que el mero hecho ya de denunciar un hecho concreto ya es suficiente para poner una pena? Sí, para ser más claros antes de que intervenga Teresa, es justamente la definición de consentimiento lo que aparentemente parece invertir esta carga de la prueba y parece violentar, por eso de algún modo, la presunción de inocencia. Sí, yo creo que es lo que se define como una variación negativa del tipo, ¿no? O sea, digamos que... Efectivamente, es lo que dice el Consejo. Desde el momento en que tú le estás diciendo que el consentimiento tiene que ser claro, expreso y concluyente, estás obligando a la otra parte a que pruebe que recibió un consentimiento claro, expreso y concluyente. Entonces, él tiene que probar la inocencia. Por eso, al incluir esta definición en la ley, es por lo que dice el Consejo que corre peligro la presunción de inocencia. Claro, eso es lo que se llama, bueno, lo que al menos en la facultad nos ha dicho que se puede denominar como prueba diabólica. Como le pides a una persona que demuestre que es inocente en el sentido de que demuestre que el consentimiento ha sido lo suficientemente claro, expreso, inequívoco, dice la ley, cuando... No me dejarán mentir, las relaciones sexuales normalmente no empiezan por un sí expreso, o sea, son una concatenación de acontecimientos, de actos, acciones, actos, etcétera, que van llevando a eso, porque bueno, no somos máquinas. Totalmente. Yo, una preguntilla, Teresa, acerca de todo este asunto. Yo creo que se está, digamos, yendo para la dirección equivocada. Digamos que el Código Penal actual ya establece digamos que se establece lo que es el consentimiento. Claro. Sin embargo, yo lo que entiendo es que la dificultad que esto entraña es en probar ese consentimiento. Entonces, yo quiero preguntarte, en los juicios, ¿es tan difícil probar ese consentimiento? ¿Siempre hay tantos grises que lleve al legislador a actuar de esta forma? Es un hecho muy es muy difícil, o sea, esto no lo vamos a negar, que es difícil y hay veces que tienes que hacer un auténtico acto de fe. Hay veces que es muy, muy difícil en este delito y en otros muchos, pero claro, en este delito digamos que es mucho más sensible por lo que se intenta probar. Porque, jolines, es que poner en entredicho a una víctima de delito, claro, estás poniendo en cuestión muchas cosas, ya no solo que esté diciendo la verdad, sino que no ha mantenido relaciones sexuales de manera voluntaria y eso moral y emocionalmente puede hacer mucho daño. Pero a la inversa lo mismo, si tú estás condenando a alguien que ha tenido relaciones sexuales de manera consentida, estás imponiéndole una pena a alguien que ha tenido relaciones sexuales de una manera consentida, estás condenando a un inocente. Entonces, es un problema de prueba porque normalmente son acciones que se hacen en la intimidad y hay muchas ocasiones que se trata de acciones muy ambiguas que pueden dar lugar a ambigüedades, doble sentido. Imagino... Igual no los dos lo tienen tan claro. Parece que sí, pero igual no lo tienen tan claro. Imagino que aquí... En la mayoría de las ocasiones todo te puede dar pistas sobre cómo ha podido ir el tema, porque te cuenta uno y es verdad que solo ha habido dos, pero hay muchas cosas alrededor que te pueden dar pistas sobre por dónde pueden haber ido los tiros. Imagino que... El aspecto general de la víctima, lo que cuenta, si lo cuenta, cómo lo cuenta, si el desarrollo en que lo cuenta es... que exista verosimilitud, ¿no? Todas estas cosas se notan. Se notan, pero yo no digo en este delito, lo digo en todos. Normalmente cuando hemos vivido un hecho traumático, y es traumático tanto un delito contra la libertad sexual como que te hayan ido a robar, normalmente hay cosas que se te quedan tan fijadas a fuego en la memoria que quedan invariables. Y si eso que se supone que queda fijado en la memoria de modo invariable, tú lo estás cambiando constantemente, te hace generar dudas y sospechas, máxime cuando tú tienes a otra persona en el otro lado que te está diciendo lo contrario, pero de manera invariable. Claro. Entonces, imagino que aquí...
a efectos probatorios, los exámenes médicos y psicológicos juegan un papel de una importancia sustancial, ¿no? Sobre todo los médicos, sí, los psicológicos te pueden arrojar también pistas, pero yo, por ejemplo, una vez estuve en un curso y escuché a una psicóloga y una magistrada sobre estos test que se hacían de verosimilitud, y es verdad que pueden llegar a ser... Porque en cierto modo el solo mandarle a ese test de verosimilitud a una persona, en cierto modo estás diciendo, mira, como que no te creo, ¿sabes? Ya. Puedes arrojar ese mensaje. Claro. Entonces yo apuntaría más a los informes médicos forenses, que son los que te reflejan datos objetivos. Claro. Totalmente. No el parecer de un psicólogo que analiza, valora, sospecha o extrae conclusiones, sino lo objetivo. Si hay o no hay semen, dónde está el semen, si hay o no flujos vaginales, si hay o no erosiones, petequias, hematomas, dónde las hay, cómo están, si están en uno o en otro, en los dos, y luego también pues el reconocimiento del lugar. Si hay cosas sueltas rotas por la casa, no las hay, si te reconoce o no te reconoce el lugar. Hay tantos elementos que parece que no, pero tantos elementos que te pueden arrojar luz sobre cómo ha ocurrido el hecho, pero sí que es verdad que es muy difícil de probar. Sí. Claro, y yo de hecho, ya entrando también otra vez en la ley, voy muy en la línea de Teresa, que más que los test psicológicos, creo que los test médicos en cuanto a la condición física de la persona son importantes, pero muy importante también es el relato, porque imaginemos una persona con magulladuras, bueno, con muchos, ¿cómo decirlo?, elementos externos que puedan dar a entender que hubo una agresión, pero por ejemplo que le gusta el BDSM o cosas por este estilo. Son situaciones bastante complicadas. Y pienso que justamente como son situaciones tan complicadas, pedirle a la persona que se le está acusando que pruebe que eso no ocurrió yo pienso que no va bien por ese sentido la ley. Es muy difícil, porque tú ponte, por ejemplo, que esta persona que ha ido al médico, es que puede ser tanto que intentar englobarlo todo en una sola figura es tan difícil, no sé, es tan casuístico, que ahora hablando al hilo de lo que tú estás hablando, tú ponte que una persona que le gusta pues el sadomasoquismo, pues acude al médico pues porque igual se les ha ido de la mano y ahí dice que ha sido osado, pero aún así hacen un protocolo de violación y se incoa el procedimiento. En seguridad luego, jurídica. Como no se sabe muy bien aquella que pensar que aquella o aquel, es que también se objetiva o se subjetiva en una mujer y también puede ser el hombre, claro, víctima, sí. un niño, una niña. Y cabe la posibilidad, como pasa con otros delitos, que te cambie la versión precisamente porque no sabe muy bien qué decir. Entonces también en estos casos es muy importante, ya no solo los informes, sino toda la comunicación que existe entre los primeros que atendieron, que son pues los agentes de seguridad, los médicos, los que vamos después, que es el juzgado, letrados y demás. Yo creo que la comunicación que puede haber entre todos también puede ser muy importante. Es vital. Y de hecho yo creo... insistiendo en que es muy difícil de probar. Sí, justo. Y es que esa es la esencia del proceso penal, precisamente, ¿no? La búsqueda de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad a veces es algo que parece que es sencillo y es sumamente relativo, depende de tantos factores. Y a mí algo que sí me llama mucho la atención... Pero sobre todo, perdona que te corte, yo creo que es muy importante dejar constancia de que en una instrucción no vas buscando un culpable. En una instrucción lo que se practican son diligencias de cargo y de descargo. Sí, claro. Y lo buscas todo, porque tú lo que quieres es precisamente lo que has apuntado, buscar la verdad, buscar qué ha pasado. Tal cual. Y no te puedes decantar por ninguno. Tú tienes que atender a todo lo que te dicen, tanto unas partes como las otras. Y en un principio es que no te puedes creer a nadie, no es el hermana yo te creo, no, es que no me creo a nadie. Probádmelo, esto no es un acto de fe. Por más que antes he dicho, es que hay veces que es un acto de fe, claro, es que no es un acto de fe y del momento en que tú tienes que utilizar la fe es cuando entra en función el indubio pro reo. Claro. La duda siempre y tendrás que resolver en beneficio del reo, que es verdad que esto perjudica a la víctima si realmente ha sido víctima, pero siempre se ha dicho que es peor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Claro. Sí, de hecho, al final, si vamos a principios valorativos, yo creo que un claro
rasgo de una sociedad democrática es precisamente que la inocencia va por delante de cualquier otro principio, porque si no, imaginémonos una sociedad donde primero las leyes son redactadas a modo de revancha, ¿no? A modo de violencia, tú me hiciste daño, pues ahora yo voy a usar la ley, porque mi objetivo no es que el derecho penal sirva para reintegrar a la persona en la sociedad, ni para, digamos, reestructurar o con ese fin social que podría tener la pena, no, sino que la pena ahora la vas a usar como una suerte de revancha, de vendetta, ¿no? Y eso también es muy peligroso, y yo creo que a veces lo que se vende... O legislar en caliente. Sí, Claro. Es a lo que voy, o sea, de hecho uno de los grandes principios que nos enseñaron en Derecho Penal cuando lo estábamos viendo en primer año fue precisamente eso, que alguien que ha sufrido, bien sea un atentado contra su vida o, bueno, ha sido víctima de algún delito, no puede redactar una ley penal, porque al final lo que va a hacer es va a redactar un texto viciado, con justa razón, pero va a estar viciado precisamente por ese ánimo venganza es una palabra bastante fuerte, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Mm, Porque cabe la posibilidad de que tú seas un profesional y todas estas cosas las dejes al margen, porque por la misma razón de ser yo no podría juzgar a alguien que ha robado porque yo he sido víctima de un robo. Ya. sí, También sí. es verdad. O sea, sí. Yo ahí en eso que apuntas no estoy de acuerdo. Si tú vas al caso y tú eres objetivo y redactas conforme a las normas o conforme a los principios generales del derecho, no tienes que dejarte guiar por el revanchismo. Eso es que tú tienes un problema personal y solucionalo con el psicólogo o vete de copas. Pero no creo que eso tenga que ser un límite a la hora de hacer tu trabajo. No debería, vaya. No debería, absolutamente de acuerdo. Una sociedad ideal no debería, pero Es más fácil redactar que ser más profesional cuando no has vivido eso en vivo y en directo o en tus propias carnes. Pero eso no es una incongruencia con lo que muchas veces nos dicen a los jueces de que estamos viviendo en una burbuja y no conocemos la realidad. Es incongruente. Claro que vivimos la realidad y hay veces que la realidad nos pega unos tortazos de impresión. Claro. Pero eso no nos deja seguir trabajando con arreglo a los criterios de objetividad e imparcialidad. Y hasta el punto de, porque muchas veces cuando ha habido condenas de estas que a la gente no ha entendido de, pues, abuso a la niña, pues tendría que violar a la hija del juez. A mí estas cosas me las han dicho, digo, es que yo soy la primera que si violan a mi hija probablemente le corto el cuello. Claro. Precisamente por eso yo jamás podré juzgar Claro. al que viola a mi hija. Es que yo no estoy cuestionando que la gente tenga esos sentimientos. Todos los jueces somos así, los jueces somos personas, somos seres humanos y por eso se nos abstiene, nos abstenemos o nos recusan cuando es algo personal nuestro, pero no por el hecho de que hayamos tenido vivencias, no por volviendo a la salvajada de que violen a mi hija, no por eso voy a dejar de resolver o conocer asuntos en los que violan a niñas, Claro. porque yo perdería mi... a ver, yo he tenido asuntos en los que aparecían autistas y es verdad que lo pasas peor que pues si no tuvieras esa circunstancia en tu casa, porque lo sintomatizas más, pero no pierdes la perspectiva. Es más, puede darte un conocimiento aún mayor de lo que es el problema por tu propia vivencia. Entonces, yo ahí eso que dices me parece por un lado incongruente, porque pues eso, viven aislados de la realidad, viven en un mundo pero cuando viven en ese mundo parece como que eso les va a inhabilitar, y esto lo digo de jueces, pero lo podría trasladar a lo que están diciendo los legisladores. Entonces, creo que desde ese punto el que se deja llevar por el revanchismo es que no es un profesional. Está correcto. Claro. Está claro. Yo no pongo en duda eso, totalmente. Sí. Pero sí es eso un poco lo que quería comentar, de que a veces sí me preocupa cuando veo que, sacándolo un poco, digamos, del entorno judicial, cuando el que redacta la ley parece que está, quizás habría que ir caso a caso, ¿no? Pero está un poco impregnado. Pero quieren vender. Quieren vender, ¿y cómo se también vende? Se vende a punta de escándalo. Y muchas veces se quiere legislar el escándalo. Y se tiene que legislar. legislar. Y hay falta de profesionalidad, Exacto. que era una de las cosas que decíamos, y falta de conocer precisamente los principios que tienen que estar en un proceso de redacción de ley. De hecho, por eso vemos el Código Penal con tantas cosas que se le pueden cuestionar hoy en día. Hombre. O, por ejemplo, vemos un proyecto de ley como el que estamos discutiendo ahora, que, bueno, yo lo leo y me alarmo un poco porque digo... ¿De qué sirve tantos principios? ¿De qué sirve tantas cosas que deberían estar rigiendo el legislador o que debería tener en la cabeza cuando claramente tiene otras ideas
Sí. en la cabeza. Sí, es que hay un Llámalo par de revancha, cosas. llámelo como quiera. Hay un par de cosas que hay que hablar del proyecto de ley interesantes. Aparte, bueno, independientemente me gustaría conocer un poco tu opinión, Teresa, ya que tú eres la que conoce a primera mano las pruebas que expone el caso, ¿no? Si tú tendrías alguna proposición para mejorar el carácter probatorio de este tipo de delitos. O sea, si tú puedes proponer alguna modificación que facilite un poco el proceso en el caso de agresiones o abusos sexuales. No sé si tienes tú alguna idea. Tú en medio de un proceso tienes, ¿no? No. Claro, es que es complicado. Es complicado. ¿Qué puedes hacer? O sea, imagínate que sale esta ley el día de mañana. O sea, el otro día, de hecho, porque a mí la ley me parece ridícula en algunos puntos, el otro día estaba haciendo incluso yo una coña de ¿qué vamos a hacer ahora? Una app para saber si el consentimiento ha sido inequívoco, explícito, sin ningún lugar a duda, porque... ¿Ah? Claro, es que es eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Una app con un código QR que el otro escanee, que le dé que sí, que te tome una foto? Pero es que eso es absurdo. Claro. Es que eso sería escupir hacia arriba. Porque es lo que yo siempre he sostenido. El consentimiento se puede revocar en cualquier momento. Exacto. Tú firmas esa app con un código QR, claro. ¿Y eso qué significa? ¿Que a partir de aquí te vendo mi alma? No. ¿Puedes hacer lo que te dé la gana porque te da el consentimiento? No, hombre, no. Es que igual después de darnos 4 besos, por lo que sea, cambio de opinión. Completamente. Si no me gusta cómo besas y paso de tu culo. ¿Qué pasa? Que como me has firmado la app, ahora sigues adelante. Exacto, es que... Me has dicho que sí. Es que es un bucle. O sea, lo que pretende hacer esta ley es una especie de caja en la cual van a meter todo aquello que no se demuestre, que no ha sido explícito, y aún así es complicado porque, como dice Teresa, en las relaciones sexuales en cualquier momento se puede revocar, incluso ya en el acto, incluso al principio, al final, cuando sea, o sea, porque es eso, si el consentimiento no existe... O en determinadas prácticas. Pues, claro, pues, exacto. Que haya cosas que digas... Sí, claro. Lo que se dice el chiste, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues eso. Totalmente. Claro. Por Detroit, no, claro, o sea, eso es ese No, cosas. es que tengo el código QR. Ya, correcto. Sí, o sea, pero si vamos al tenor de la ley, yo también veo en esta ley, que no sé qué opinas tú, unos ciertos aspectos que me parecen extraños, que a mi parecer pueden dar lugar quizás a un aprovechamiento de personas con malas intenciones, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las inmigrantes. Se dice en la ley que en el caso de denunciar, con la mera denuncia, podría, por ejemplo, revocárseles la orden de expulsión si existe, o no poder expedir una, solo por el hecho de denunciar. Este tipo de cosas a mí me llevan a pensar que esto se puede usar con otros fines que no son los que la ley se supone que pretende. O, por ejemplo, que se tenga que dar ayudas para una absoluta independencia de la víctima, en el caso, bueno, me imagino en el caso de que dependa del agresor, etc. ¿Tú cómo ves estos matices de ayuda a las víctimas quizás tan extensos? Porque claro, a las víctimas hay que ayudarlas siempre, pero quizás tan extensos como con la mera denuncia quitar una orden de expulsión a una persona que es inmigrante y que no está regularizada en España, bueno, está inmersa en un proceso de expulsión. Bueno, el fraude de ley está ahí, siempre ha existido y siempre habrá gente que pueda utilizarlo en beneficio propio, lamentablemente, pero esto como en tantas... Porque eso puede ser un incentivo para que una persona porque también en cuanto a eso de la inmigración ilegal, hay tantos mitos, ¿no? De que parece que porque seas inmigrante carezcas de derechos, porque hay muchas veces que son meros mitos el que no se tengan esos derechos, y hay muchas veces que es verdad que puede haber una persona que esté subyugada por considerarse inmigrante ilegal y que no tiene derecho a denunciar o acudir al sistema porque está fuera del sistema, y podría considerarse positivo porque, pues eso, ¿no? El quitarle ese miedo e incentivar el que tú puedas denunciar que has sido víctima, pero claro, también puede utilizarse en fraude de ley, con abuso del derecho, y utilizarse de una manera torticera. Totalmente. Todos los incentivos y todos los beneficios que se puedan ofrecer, todos los puntos de vista pueden utilizarse así. Claro, echa la ley, echa la trampa, como dicen. Efectivamente. Así efectivamente. es. Pero bueno. Claro que las consecuencias son muchísimo peores, porque estamos hablando de imputarle un delito muy gordo a alguien. Claro. Tal cual. Sí. Bueno, ya para ir cerrando el capítulo del día de hoy,
Quería poner un ejemplo que me encantó y es de Shrek, una película que en verdad me fascina y que me quedo con que uno tiene que entender que primero no todos los ogros son malos y de hecho Shrek es un gran ejemplo de eso y rescato esta idea porque a veces quien redacta las leyes parece que lo hace pensando en que todos los hombres son malos o todas las mujeres tienen la razón o viceversa y yo creo que al final hay que entender que el mundo es mucho más complejo que atreverse sencillamente a hacer una generalización de este tipo, ¿no? Agradecer mucho, de verdad, Teresa, el día de hoy que has estado aquí acompañándonos en Todo Caso Podcast, sobre todo porque, bueno, vemos que el derecho y los jueces no son tan grises como lo venden, sino precisamente tienen esa complejidad de saber ver el mundo de unas maneras que, la verdad, han sido muy interesantes y que nos ha encantado, la verdad, desde mi punto de vista. Y son humanos, que eso es importante. Aquí lo queremos siempre reiterar. Los jueces, los operadores jurídicos, los fiscales, son personas. Sí, sí. No son aparatos. ¿En serio? No son personas. No, porque tú muchas veces hablas por la calle con la gente y piensan, bueno, que los jueces son como esa cosa abstracta que está ahí y que le da la razón a unos o a otros, pero no es así. Son personas, tienen que, como muy bien ha dicho Teresa, ser profesionales, muchas veces regularse, muchas veces controlarse. Y yo con lo que me quedo de esta entrevista o de este conversatorio, por llamarlo de algún modo, es que Teresa no ha dejado títere con cabeza. Es decir, todos los prejuicios que teníamos o todas las dudas o los tonos grises los ha aclarado. Sí, está claro. Todo muy y personalmente, bien sentado. bueno, en nombre de Todo Caso Podcast queríamos agradecerte porque eres una persona que en Twitter le gusta esgrimir derecho, enseñar derecho, corregir a las personas sobre el derecho y yo creo que es un poco lo que buscamos nosotros con nuestras competencias, desde luego muy limitadas porque no dejamos de haber salido de la carrera de hace escasos meses y nada, principalmente queríamos agradecerte tu estancia en Todo Caso Podcast. Muchas gracias a vosotros, ha sido una tarde muy entretenida. De verdad que gracias y bueno, de hecho me provocó volver a ver a Shrek. Tengo tiempo sin verla. Yo me tengo que ver la segunda porque no la he visto. O sea, y mira que yo soy muy titero y en Twitter, Teresa, vas a lavar mi... No. La primera y la segunda son las Vas a estar de acuerdo en lo que te digo, que en Twitter es Rey, que es como el dios y el amo. Es el dios y el amo. Yo como que me río con los memes y las cosas que salen de él, pero yo en verdad no tengo ni idea porque solo me he visto la primera a los 6 años y poco más. O sea, lo siento. Tío, a los 6 años, Dios mío, qué jovencito, qué maravilloso. Perdóname. En fin, bueno. Vamos a... Es que además Shrek no es solo... Aunque Shrek... hay algún componente ético o el mensaje que puede ser incluso contradictorio, pero desde luego la banda sonora es en todas las entregas es chulísima. Sí. Totalmente. Pues vamos a hacer la última ronda de recuerdos de nuestras redes sociales. Vamos a empezar por nuestra favorita, por la favorita de Jesús. Como YouTube, estamos en YouTube, nos pueden seguir como en Todo Caso Podcast. De hecho, los invitamos a suscribirse para que, bueno, sigamos haciendo este tipo de contenido, mejorándolo porque también esa es parte de nuestra intención. Y para ver nuestras bonitas caras. Nuestras caras preciosas y hasta gran magistrada en esta entrevista. Oh, yeah. En Instagram y en Facebook estamos como en Todo Caso Podcast y en Twitter como Todo Caso Podcast, sin el porque es que el Twitter es así, Twitter no nos deja poner nombres largos. Y bueno, por supuesto a Teresa como Lady Crocs, por favor, seguidla. Tiene demasiados, no creo que necesites mucha publicidad por nuestra parte, pero nosotros lo decimos por si acaso. Bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado este capítulo, este artículo y esperamos verlos pronto. Hasta luego. Chao. Chao, bye. Muchas gracias.